Esta mañana nos acompañan las siguientes personalidades. En representación del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán, nos acompaña el maestro Alberto Frutis Solís, secretario de Educación en el estado. Agradecemos la compañía de la maestra Teresita Vega Campa, de la Dirección de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado. Presbítero Dr. Manuel González Cruz, nuestro orador invitado. Está con nosotros el doctor Luis Roberto Mantilla Sahagún, rector de la Universidad Latina de América. En representación del doctor Jesús Vázquez Estupiñán, rector de la Universidad La Salle Morelia, nos acompaña la maestra Virginia Ferreira Reyes, directora de la Escuela de Derecho. Nos acompaña también el licenciado Carlos Bucans Garza, director general del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la UBAC. Doctor Luis Carrillo Santoyo, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestro José de Jesús Castellanos López, secretario académico. Contadora María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa. Agradecemos la presencia de invitados especiales, integrantes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno, exrectores, directivos, profesores, alumnos y personal administrativo de la UBAC, medios de comunicación y público en general. Muchísimas gracias a todos por su compañía. En este momento cedo el micrófono al padre Manuel González Cruz, quien es nuestro orador invitado el día de hoy. Les pido le ofrezcamos un aplauso. Saludo atentamente a las autoridades académicas, civiles, administrativas aquí presentes y con particular reconocimiento a los alumnos y demás personas que forman parte de este importante evento conmemorativo. A muy pocas personas puede aplicarse con toda propiedad y verdad el celebérrimo topos de uno de los más grandes poetas de la era augustana, Quinto Horacio Flaco. Non omnis moriar, escribió él, no moriré del todo. Vaticinó acertadamente el hombre nacido en el profundo sur de la península italiana. De muy poco se puede afirmar que han roto el cerco férreo del tiempo y que han perdurado en la memoria colectiva de las generaciones que le sucedieron. Uno de esos muy pocos ha sido el oidor y obispo Vasco de Quiroga, mejor conocido como Tata Vasco, muerto hace ya 453 años, pero vivo de modo muy particular en el recuerdo agradecido de quienes fueron favorecidos por su muy singular evergetismo cristiano.
Con ocasión de esta efeméride luctuosa, la Universidad Vasco de Quiroga busca avivar su recuerdo y mantener la vigencia de su gran legado social, cultural y espiritual, plasmado de algún modo en la espléndida obra escultórica que ha sido erigida en este lugar. El paso del tiempo es las más de las veces devastador, pues borra de modo implacable las huellas dejadas por las personas en su paso por este mundo. Se trata de una aplicación inercial y generalizada de la antigua e intencional damnatio memoriae, que parece condenarnos al olvido de modo irremediable. El paso del tiempo puede funcionar también como un factor que difumina los contornos de la realidad histórica y que en casos singulares facilita una cierta mixtificación geográfica tanto de las personas como de sus más grandes realizaciones históricas. La figura de Vasco de Quiroga no escapa a esta doble amenaza. Por ello, en un consistente y sostenido ejercicio de tipo anamnético, quienes se cobijan a la sombra protectora de su nombre, como es el caso de esta Universidad Vasco de Quiroga, han de multiplicar iniciativas pertinentes para mantener viva su polimorfa herencia y su historia personal. Vivimos en una cultura lastrada severamente por una amnesia colectiva que condiciona severamente la necesaria labor anamnética, pues la actual dinámica histórico-social está programáticamente abocada al futuro. En consecuencia, se asevera con toda razón que hemos hipotecado algo que es esencial al ser humano, el espíritu de la remembranza. En abierta contradicción a esta tendencia cultural, habría pues que cultivar una consistente actitud anamnética que nos ayude a recuperar lo mismo las figuras geniales del pasado, como la de Vasco, que los proyectos y realizaciones que los hicieron grandes. Infiero que esto es justamente lo que estamos realizando en este acto, mediante el cual intentamos mantener vivo el clamor de la memoria. Pero ¿cómo realizar un discurso justificadamente encomiástico sin caer en el elogio mixtificador de un personaje como Vasco de Quiroga, que cada año que pasa se aleja inexorablemente de nuestro horizonte histórico-cultural? ¿Cómo perpetuar su memoria con verdad y rigor históricos? ¿Cómo explicar y sustentar la pretensión de una vigencia ejemplar de quien al menos en un segmento de nuestra sociedad ha resistido el implacable paso del tiempo? Si el filósofo de esta gira, cuya antropología filosófico-social es una de las fuentes clásicas en las que se alimentó el pensamiento del nacido en Madrigal de las Altas Torres, si ese filósofo tenía razón al asociar de modo indiviso al hombre con la palabra, él definiría al hombre con estos términos: zoon logon echon, el ser de la palabra, el ser que tiene palabra. Entonces, en esta lógica, recuperar la palabra es un recurso privilegiado e indispensable para evitar que el humano sea absorbido por la espesa tiniebla del olvido. Evidentemente, no cualquier palabra refleja la identidad de un ser racional concreto, sino solamente la que apunta en dirección de lo que se conoce y considera el centro de su existencia humana concreta. Por lo mismo, un ejercicio anamnético, sobre todo el que está limitado por la brevedad del tiempo disponible para ello, no puede evadir el doble riesgo de la selectividad y de la parcialidad, pero tampoco el exigente imperativo de la coherencia y de la sustantividad. Tomando en consideración estos condicionamientos, recuperaré en este acto solemne algunos textos de nuestro Quiroga,
más precisamente del oidor Quiroga, en los que él expresa lo mismo su reconocida opción por los más desfavorecidos de los desfavorecidos de la conquista y colonización de los territorios que pronto recibieron el nombre de Nueva España. Al mismo tiempo, se ha de recuperar la viril defensa que de ellos hizo en uno de sus más poderosos escritos apologéticos, Información en Derecho. Son textos que reflejan la enorme sensibilidad social de un funcionario público y también una valentía no menor para denunciar las vejaciones a que eran sometidos los más eguales o naturales de estas tierras. En el lenguaje cristiano, que de ningún modo era ajeno al oidor, este tipo de denuncia es conocido con un nombre propio, profetismo. Por lo mismo, los textos que voy a rescatar reflejan el sorprendente perfil profético de un funcionario real, el oidor Vasco de Quiroga. El sistema de minas estuvo dinamizado por la codicia voraz y mortífera de algunos de los conquistadores españoles. Su nefasto impacto en la disminución y pauperización de la población autóctona y en la desarticulación del antiguo orden social no escapó ni a la atenta observación de nuestro oidor ni a su frontal crítica ético-social. La denuncia de la codicia, como él le llamaba, se convirtió en un topos prácticamente ubicuo en la obra literaria quiroguiana ya mencionada. La retórica que utiliza para describir las minas es impactante y no puede menos que afectar seriamente todavía hoy la sensibilidad de las gentes de buena conciencia. Las llama lugares del horror sempiterno, bocas del infierno, buitreras. Para ilustrar lo anterior, tomemos algún texto en el que él defiende un proyecto de reducción hospitalaria de los naturales, mismo que él había enviado a las autoridades peninsulares. Cito: y para todo esto, algo mejor escuela sería, a mi ver, la de mi parecer, que ya debe estar menospreciado o lo menos olvidado, que no la confusión de infierno de las minas, donde no hay orden ni concierto alguno, sino habita un horror sempiterno, donde estos pobrecillos miserables que así han de ser errados, han de ir a maldecir el día que nacieron. Hasta aquí la cita. En otro lugar, el oidor Quiroga asocia dos de las metáforas ya mencionadas del modo siguiente, cito: por donde, de necesidad, estos naturales, o la mucha mayor y mejor parte de toda la suma de ellos, han de ir de necesidad a la buitrera del hierro de guerra o de rescate, y de ahí a consumirse en la sepultura de las minas, como tengo ya dicho. Fin de la cita. En otro lugar del Opus Magnum vuelve al uso de la imaginería de las sepulturas, donde los miserables macehuales, escribió él, muy en breve vivan de mala muerte y vivan muriendo y mueran viviendo como desesperados. Fin de la cita. Un lector de este y otros textos quiroguianos con los que podemos formar un florilegio puede preguntarse con toda pertinencia qué tan breve era realmente la expectativa de vida de los macehuales que trabajaban en las minas y cuál sería el resultado previsible del nefasto sistema implantado por los mineros españoles. Según Quiroga, la expectativa de vida era de 3 a 5 años como máximo, y el resultado sería la despoblación, la pobreza y la desolación de la tierra. En sus propias palabras: porque entonces suele valer más un perro que un hombre, y venderse a peso, y a 2 pesos, y a 3 pesos el hombre por esclavo de los españoles. Y como le cuesten tan poco, tampoco se les da mucho que se acaben en las minas, donde pocos duran 3 años, cuanto más 5. Fin de la cita.
comienzo con otra. Así que quedando solo estos y los mineros, que casi de balde por los derechos y para las minas los han de haber y comprar ricos, que serán bien pocos, de necesidad todos los demás han de quedar más pobres, quitando de en medio los que labran y benefician y sustentan la tierra, que son los pobres maseguales labradores, que así han de ser errados de que se sustentaban todos. Y despoblada la tierra de estos, también se despuebla y ha de despoblar de los que se sustentaban de ellos, que son los españoles. Y así podrán quedar pobladas las minas y despoblados los pueblos de casi todos los maseguales, y destruida la tierra y asolado todo también. No se podrán sustentar las minas, y así, sin sentirlo, perecer todos. Este texto nos conduce de modo espontáneo a una pregunta análoga a la anterior, es decir, ¿qué tan pocos eran los pocos mineros ricos a los que se refiere nuestro Quiroga en su texto? A juicio del oidor, esos pocos eran en realidad muy pocos, es decir, en sus palabras, 4 o 5 mineros, cuyo enriquecimiento, según su certera estima, iba de necesidad en detrimento de toda la República. Con enfado, consigna lo siguiente, lo cito: y tampoco me parece que 4 o 5 mineros enriquezcan con notable daño y detrimento de la República. Hasta aquí la cita. Ahora bien, la relación que establece Quiroga entre riqueza de pocos, pobreza de muchos, era una relación estrictamente causal, pues la pobreza general la consideraba como efecto necesario de la riqueza de bien pocos y de la dominancia del interés particular sobre el general o común. Él, en efecto, constataba como una cosa muy cierta, cito, que todo hombre muy amigo de su interés ha de ser por necesidad enemigo de ella, de la República, y por el contrario. La respuesta que el oidor busca a la pregunta sobre la causa última de la situación que victimizaba injustamente a los más desprotegidos de los naturales de la Nueva España y enriquecía a unos cuantos, la encuentra en la doctrina de un personaje muy admirado por él, San Ambrosio de Milán. Este santo obispo, retomando un aforismo paulino de procedencia estoica, había enseñado que la avaricia o codicia es el origen de todos los males y hasta lleva a la idolatría. Cito: pues la avaricia, como dice Santo Ambrosio, es una ceguera y hasta acarrea desviaciones en la religión. Digo pues que la codicia es ciega, mas se oculta con diversas artimañas y fraudes. El avaro no mira lo que pertenece a la divinidad, sino que discurre lo que atañe a su ambición, pues aun cuando sea rico, siempre anda buscando dónde tener más y más, no importa que sea por senderos torcidos. La codicia es un gran mal, incluso el origen de todos los males. Esto dice Ambrosio. Hasta aquí la cita de Quiroga. Antes de Ambrosio, Séneca, el gran filósofo estoico, ya había sometido la avaricia a severa crítica y hasta había establecido la relación etiológica entre ella y la pobreza. En su epístola 90 se lee lo siguiente: en esta aventurosa situación irrumpió la avaricia, que queriendo separar alguna parte y apropiársela, todo lo enajenó, y de la opulencia se redujo a la estrechez. La avaricia produjo la pobreza, y codiciando mucho lo perdió todo. La idea de que al principio era la propiedad común fue retomada por muchos padres de la Iglesia antigua, Ambrosio entre los más conspicuos. Y sin el rigor teórico de Ambrosio
Esa idea fue aplicada por Quiroga en sus pueblos hospitales, cuyos pilares principales eran precisamente la propiedad común de las tierras, la distribución de los bienes conforme a necesidad y el trabajo. Concluyo. Las grandes personalidades de la historia, y Quiroga lo es, han logrado permanecer en la memoria colectiva de los pueblos, principalmente en la de aquellos que fueron el teatro de sus diversas actividades y de sus iniciativas más singulares. En este tema, Michoacán y Guanajuato deben sentirse concernidos de modo muy particular, pues como lo evidencia la historia de ambos estados, ambos fueron beneficiados al menos por la iniciativa hospitalaria de Quiroga. Pero como ya ha quedado señalado, las instituciones que tienen como su divisa particularísima la doctrina, la espiritualidad y la figura del oidor obispo, han de asumir también la responsabilidad histórico-social de mantener viva la memoria de un hombre muy grande, muy complicado y no un simple tatabasco, como atinadamente ha escrito Benedict Warren. En esta tarea compete de modo muy señalado a la Universidad Vasco de Quiroga, la cual, como cualquier otra institución que pretende mantener su singularidad, ha de retornar de tanto en tanto a su fuente de inspiración para, si el caso es, reconfigurar su andadura histórica. Ahora bien, hacer memoria de un personaje tan complicado como Quiroga en un contexto histórico-social como el nuestro pudiera y debiera derivar en una evocación provocadora. Pues las principales opciones y acciones de nuestro personaje contradicen el espíritu de nuestro tiempo, caracterizado significativamente por una proclividad casi irresistible a privilegiar el interés particular sobre el bien común. Sin caer en anacronismos sirenistas, hemos de decir con mucha convicción que Quiroga no ha muerto del todo. No solo porque pervive todavía en el recuerdo de muchos, sino porque algunos problemas que enfrentó en su tiempo se han prolongado hasta llegar a nosotros y requieren de personalidades como la del oidor, que favorezcan el bien común y se impliquen en la defensa de los desfavorecidos de nuestro tiempo. En efecto, una de las grandes cuestiones sociales y ambientales que ponen en entredicho el presente y el futuro de nuestro país se ubica precisamente en el ámbito de la devastadora actividad extractiva y de la minería concesionada en gran parte a empresas extranjeras. Habida cuenta de lo dicho, el ejemplar posicionamiento de nuestro Quiroga frente al que él llamaba infierno de las minas lo ha de hacer merecedor de nuestra admiración, de nuestro reconocimiento y de nuestro perpetuo encomio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Padre. A continuación, solicitaré a las autoridades que el día de hoy nos acompañan estén con nosotros para hacer el depósito de ofrendas y la guardia de honor correspondiente para recordar los 453 años de la muerte del siervo de Dios, Vasco de Quiroga. Para la primera guardia suplicamos la presencia del maestro Frutis, del padre González, doctor Mosqueda, doctor Carrillo y el licenciado Martínez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga.
Muchísimas gracias. Pueden tomar sus lugares. Para nuestra segunda guardia, rogamos la presencia del maestro Castellanos, de la contadora María Inés Pérez Alfaro, del doctor Mantilla y de la maestra Ferreira. Gracias, pueden tomar sus lugares. Para nuestra tercera y última guardia rogamos la compañía de Rodrigo Gómez Monje en representación del doctor Medardo Serna, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la compañía de los ex rectores de la Universidad Vasco de Quiroga, el contador Francisco Chávez, ingeniero Roberto Suárez y el maestro José de Jesús Salí. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus lugares. La Universidad Vasco de Quiroga, en su 39º aniversario, rinde así un significativo homenaje a la memoria de quien nos heredó humanismo, fe, libertad, solidaridad, esperanza y compromiso con quienes menos tienen, pueden o saben. Don Vasco de Quiroga. Por su atención, muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las tardes.